Usted y yo tenemos que hablar de sociedad, política, del país, de la ciudad, en fin, de todos los temas. Quédese, porque ya comenzamos. Tenemos que hablar. Hola, ¿qué tal? Qué gusto darle a usted la más cordial de las bienvenidas. Recuerde que cada jueves a las 19 horas, usted y yo tenemos que hablar con los invitados especiales, con los invitados que hablan, por supuesto, de diversos temas, de sociedad, de economía, del campo michoacano, de política también, ¿por qué no? Entre muchos otros temas, aquí en 91.5 FM, a través de la poderosa antena de 91.5 y también, por supuesto, vía digital en las diversas plataformas de Grupo Mármol, para que usted esté al pendiente de estas emisiones. Y bueno, dentro de los invitados que tenemos aquí en este espacio, el día de hoy saludamos con mucho gusto a Eduardo Orihuela Estefan, presidente del CESMIC, que es el Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán. Lalo Orihuela, como te conocemos, ¿cómo te va? Qué gusto. El gusto es mío, Víctor, pues muy contento de estar aquí contigo y tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que hablar de muchos temas. Oye, vamos a hablar tenemos una hora de charla, de plática con él. Aquí siempre tratamos de conocer también el perfil de las personas con quienes estamos platicando. Platícame un poco, tú de niño, adolescente, ¿cómo eras? ¿El de los dieces en la escuela? ¿Eras el tímido del salón? ¿O de plano siempre has sido bastante hiperactivo e inquieto, mi estimado Lalo? Sí, era guerroso. ¿Sí? Mi mamá cuenta una anécdota de que un ¿Qué día, platica? cuando yo estaba chiquito, me llevó con un doctor y pues ya te imaginarás, un Sí. niño curioso como era yo, dejó el consultorio, todos los cajones abiertos buscando, y entonces le decía el doctor: ay señora, ¿cuánta energía tiene su niño? Sí, la verdad siempre fui Muy guerroso. un niño muy inquieto, siempre he sido alguien que me gusta ser alegre, Sí. una de las características, todo el mundo siempre me dice: oye, ¿cómo haces para estarte riendo todo el tiempo? La verdad es que me gusta ver las cosas con optimismo. Sí. Fui deportista, me gustaba mucho el fútbol. Me gusta, no me gustaba, me gusta. ¿Pero lo practicabas? Sí, lo practicaba, llegué a jugar en las Fuerzas Básicas del América. Ándale. Esa no me la sabía, Lalo. Sí, Víctor, la verdad, en un tema bien interesante, muy bonito. Toda mi familia Sí. ha tenido oportunidad de participar y nos apasiona el fútbol. Mi padre, mis tíos, mis primos, todos nos gusta mucho el deporte, centralmente el fútbol. Y ahora yo estoy muy contento porque mis 3 hijos Sí. son futbolistas, Ándale. mis 2 niñas y mi hijo Le entran Pía al- Fara y José Eduardo, que además son el motivo y el motor de las cosas y de todo lo que hago, junto con Karina, mi esposa. Los 3 me salieron futbolistas y entonces ahora me toca andar los fines de semana en la liga del IMSS y pues acompañándolos y reviviendo ahora desde fuera de la cancha y desgañitándome con ellos, pero la verdad muy padre, muy bonito. Oye, Lalo, mucha gente puede decir, bueno, Lalo Orihuela, de una familia de renombre, de prestigio, del oriente michoacano. Yo te preguntaría, ¿tú eres una persona que te dieron todo lo que pedías o te lo tuviste que ganar? Porque de repente hay que valorar las cosas, ¿no? Claro. No, en mi casa la verdad es que mis padres siempre fueron de promover el desarrollo y el crecimiento personal. Sí, claro. Y en ese sentido, pues a mí me tocó ir a la Ciudad de México a estudiar desde la preparatoria. Sí. Y luego me quedé a estudiar en el ITAM, la carrera, una universidad pues de las más prestigiosas del país, donde pues hay que echarle muchas ganas, donde hay que pues esforzarse mucho. Estoy acostumbrado a asumir retos, a entrarle a las cosas, y pues la verdad es que el trabajo siempre ha sido algo que tenemos inscrito en el ADN en la familia. Mi abuelo se convierte en uno de los personajes más importantes de la vida del mercado en Zitácuaro,
porque él se dedica a la producción de carne y teníamos, nosotros somos de origen tablajero, carniceros, y él se dedica a crecer el negocio un poco ahí de la carnicería y acaba siendo introductor de carne a la Ciudad de México. Okay. Entonces, el esfuerzo y el campo están en todas nuestras actividades. Yo, cuando terminé la universidad, mi papá me dijo, oye, ¿a qué te quieres dedicar? Y le dije, yo quiero dedicarme a producir berries. Sí. Y mi papá no la creía, me decía, pero ¿cómo del Itami a producir berries? Parece que no embona el perfil. Y pues desde ahí yo me regresé al tema de la producción y de los negocios nuestros. El negocio del campo es un negocio realmente de mucho esfuerzo, de mucho empuje y de mucha constancia. Tienes muchas variables que lo hacen muy difícil, pero a la vez pues muy enriquecedor. ¿Qué estudiaste? Estudié economía en el ITAM y también estudié la carrera de matemáticas aplicadas. Entonces, pues ya te imaginarás, el perfil era un poco distinto. Pero de los berries. Pero la verdad es que se conjuga muy bien porque eventualmente, y esto es una forma de explicar por qué las berries son un negocio tan pujante en México, este es uno de los pocos productos que su diseño de producción vino siempre desde el mercado hacia la producción, no de la producción hacia el mercado. ¿A qué me refiero con esto? Pues en muchos de los otros productos que tenemos pues aquí lo producimos históricamente y ahora hay que ver cómo lo vendemos. En las berries, pues realmente no existían en Michoacán. A través del empuje de Pepe Cacho, quien fue un gran promotor de la zarzamora y del aguacate, es que se inician el desarrollo de estas actividades y luego empezamos a desarrollar variedades y producción de acuerdo a las necesidades que tiene el mercado. Por eso se ha convertido en un producto exitoso y que hoy pues genera, pues te diría, cientos de miles de trabajos en este país. Un poco conociendo más a Eduardo Orihuela Estefan, pero aunque hayas estudiado esto, aunque tú tenías en mente en aquel entonces, no sé cuántos años estamos hablando, ¿hace cuánto? Hace 15 años. 15 años. Tengo 41, 26 más o menos, cuando empecé a chambear en las berries. Tú, pues traes el ADN político en la sangre, ¿no? O sea, bueno, señor padre, y veías, yo creo que desde muy chico, el tema de la política, ¿no? ¿En qué momento, a qué edad más o menos, después de que tú egresaste y que te dijiste, yo quiero ser productor de berries, empezaste a meterte a la política? ¿Hay alguna anécdota, algo que haya pasado en ti que te motivó a meterte al ámbito político? Sí, bueno, desde chico yo tengo cantidad de anécdotas al lado de mi papá. La vida pública siempre es una vida que exige de sacrificar el tiempo con la familia. Sí. Pero tengo que decirte que mi papá me llevaba a prácticamente todos lados con él. Y bueno, hay anécdotas. A ver, ¿alguna? Tú recordarás cuando se calificó la elección de, creo que fue 89, que sobre la avenida Madero pusieron un lazo y de un lado estaban la gente del PRD y del otro lado estaba la gente del PRI. Y en el Congreso, que en esas épocas eran los colegios electorales, es decir, todavía el Congreso resguardaba las boletas, afuera se convierte en una pelea gigantesca. Y yo estaba dentro del Congreso con mi papá, yo tendría en esa época 7 años. Caray. Y entonces me sacaron por atrás, hay un pequeño rendija por donde ingresaban los periódicos al Congreso y por ahí me sacaron. Mi papá era el presidente del Congreso y él se tuvo que quedar, fue el único diputado que se queda para resguardar el Congreso, pues del escenario que se estaba gestando. De allá afuera. Entonces, así como esas, pues muchas historias, un día acompañándolo en Chiapas, después del levantamiento del ZLN, se viene la elección en 97, mi papá era el delegado para Chiapas, y estando con él hacemos un trayecto que nos obliga a cruzar la selva lacandona. Caray. Por la noche. Y uno de los vehículos que iba ahí en la caravana donde íbamos se descompuso, y entonces imagínate ahí en la madrugada, en la selva, con todo. Entonces muchas anécdotas así. ¿Tendrías 15 años? Sí, pues estamos hablando de 97, sí, más 16 años. Fíjate nada más. Entonces, la verdad es que he tenido oportunidad de vivir momentos muy, muy bonitos.
en la política. El momento donde yo decido participar ya de forma directa, cuando yo me gradúo, alguien con quien yo tenía una afinidad muy cercana, Jorge Estefan Chidiac, que fue subsecretario de la Contraloría y un personaje que entiende muy bien el tema financiero, era el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso. Y me invita a trabajar con él, yo recién egresado. Y me dice, vente a formar, a que le aprendas. Y entonces me tocó vivir cosas muy bonitas, muy interesantes en el Congreso Federal. Ahí a veces era el que me tocaba redactar lo que iba a suceder o tomar las notas de las reuniones. La verdad, una etapa muy, muy interesante. Y bueno, pues ahí me dio el piquetito de la vida pública. Sí. Y luego he tenido muchas oportunidades de ser diputado local 2 veces. Presidí la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, las CNPRs, te diría yo, pues de las 3 organizaciones del campo más importantes de este país. Esa fue una de las experiencias más hermosas que he tenido, porque me tocó conocer todo México, desde Baja California hasta Yucatán, prácticamente hacer amigos y reconocer, conocer, promover, desarrollar productores a lo largo y ancho de México. Cosas interesantísimas, con gente comprometida y muy valiosa que todos los días hace de este país un mejor lugar. Fíjate que luego nos sentamos a la mesa, tenemos los productos del campo y como si ya diéramos por sentado que así es, ¿no? Pero no somos como en general muy agradecidos con la gente del campo, con productores, con campesinos, ¿no? Y además, pues reconocer que en México la diversidad de climas nos permite tener una variedad importante en nuestra comida. Claro. Eso enriquece nuestra gastronomía, nuestra cultura. Y como tú dices, a ver, el productor del campo es alguien que se la juega todos los días, que arriesga su patrimonio, que batalla con el mercado, batalla con el precio, batalla con los insumos, batalla con las plagas, las enfermedades. Y yo lamento que hoy en día haya, pues te diría yo, una desatención al sector productivo primario. México es la 10ª economía en el sector primario del mundo y somos el 11º exportador de alimentos. Porque lo que tú decías, el mercado interno de México es muy grande. Prácticamente consumimos el 75% de lo que producimos. Esto hace que nuestro país tenga una dinámica muy sólida para alentar la producción agropecuaria. En un instante vamos a hablar precisamente del SESMISH, que es este organismo. Antes te presento aquí al polígrafo indiscreto. Ay, órale. Por favor de tomar una... Ya le entramos de una vez. Órale. Vamos a ir a pausa. Yo te voy a formular la pregunta y me la contestas después. Hasta me puse chinito. No, hombre. Este polígrafo ahorita se anda bastante indiscreto. Que si tú consideras que el PRI está destinado a perder su registro, después de la pausa, usted y yo tenemos que hablar con Lalo Orihuela. Regresamos. En unos minutos regresamos con Tenemos que hablar. No dejes que los trastes sucios sean el terror de todas las noches. Feliz Noche de Ánimas. Feliz Noche de Ánimas. 91.5 FM. Marcando tendencia. Formas de contacto: WhatsApp 44 36 87 34 99. Facebook www.facebook.com/Grupo Mármor. Twitter @Grupo-Mármor. Tenemos que hablar.
Continuamos con Eduardo Orihuela Estefan, presidente de SESMISH, pero hablando pues en una entrevista a fondo de su vida, de los inicios, de su adolescencia, de su niñez, cuestiones familiares, pero también cuestiones de la sociedad y asuntos políticos, porque este polígrafo, con 8 preguntas que tiene hoy para él, nos quedamos en esto, que si el PRI, que si tú consideras que el Partido Revolucionario Institucional está destinado a perder su registro. Mira, Víctor, sin duda alguna hoy los partidos políticos, y te diría, yo veo que prácticamente todos están viviendo una crisis profunda. Hasta los partidos en el poder, hoy ves pues, la falta de institucionalidad y los procesos internos que están siendo, diría yo, pues violentos en las críticas, en la disputa por... En el actual proceso electoral. En el momento que vivimos hoy. Sí. Y yo creo que hoy hay un gran reto para todos los partidos, incluido el PRI. El PRI sin duda alguna vive uno de los momentos pues, más complejos de su vida, pues después de haber sido un partido hegemónico que duró mucho tiempo en el poder y que gobernaba no solo a través de la presidencia de la República, sino de muchas de las gobernaturas estatales, pues hoy solo mantiene 2 gobernaturas. Creo que ha entrado en un proceso muy complejo al interior, donde pues tendría que repensarse cuáles son los proyectos, las causas, los elementos a través de los cuales se quiere acercar a la ciudadanía. Y eventualmente creo que si esto no sucede, pues cada día tendrá menor capacidad de convocar a la ciudadanía a votar por el partido. Entonces, pues yo creo que todos los partidos tienen riesgos. Yo no veo inminente que esto suceda. Creo que sí, lo que hoy es obvio es que pues hay un deterioro en la capacidad competitiva del PRI y pues al final lo que yo creo es que hoy la obligación de todos los partidos políticos es voltear, escuchar a la ciudadanía y entender para replantearse y ofertar cosas pues que hagan un mejor Michoacán. ¿Tú te arrepientes de haber renunciado al PRI? No, fíjate que yo tomé una decisión, Sí. Yo intento todos los días ser congruente. Sí. Y yo creo que una de las cosas que me enseñaron, y que esto sí es legado de mi familia, es que siempre hay que caminar con la frente en alto. Las decisiones que tomes hay que asumirlas y hay que conducirse siempre con honorabilidad y buscando pues, construir cosas positivas. Yo tengo el encargo del Congreso del Estado de dirigir al Consejo Económico y Social, como tú decías, que es un órgano apartidista, y lo dice la ley, y es un órgano sumamente plural. Y yo creo que la congruencia para dirigir un órgano de esos me obligaba a tomar una decisión que hacia mis compañeros, hacia las personas que integran el SESMICH, es de respeto y al mismo tiempo de profesionalismo. Entonces, yo tomé esta decisión convencido de que hoy la fuerza más relevante que hay para cambiar las cosas en las cuales estamos pues a disgusto muchos michoacanos radica en la sociedad. Y esta convicción me llevó a tomar la decisión de renunciar al PRI. Bueno, ahí está la explicación de este tema. Vamos a entrar al asunto del SESMISH. Ahorita antes de la pausa tomamos otra pregunta, 1 o 2. El SESMISH, ¿cómo dejar en claro a la gente que no es un brazo del gobierno? Que es auténtico. Bueno, el Consejo Económico y Social primero es autónomo Sí. como la Universidad Michoacana, por ejemplo. Okay. Tan autónomo, no somos autónomos constitucionales como lo es el Instituto Electoral de Michoacán o los órganos que tienen ese tipo de autonomía, pero tenemos todas las autonomías. Y en el SESMICH somos 100 consejeros, todos ciudadanos. Sí, vi las fotos en el portal de SESMICH y está la foto de los más de 100, creo. Sí, de hecho, pues desde aquí le mando un saludo a los 100 consejeros, en especial a Lupita Morales, quien es miembro del SESMICH. Los 100 consejeros, somos 100 consejeros y ninguno cobramos por participar en el SESMICH. Okay. Entonces, es honorífico, lo hacemos pensando en cómo ayudar y colaborar para desarrollar al Estado. Y la lógica o el fin que tiene el Consejo, pues es articular a la ciudadanía, vincularnos y juntos proponer, construir y desarrollar pues las ideas y las acciones
que pues nos ayuden a generar un mejor Michoacán. Y los consejeros, los 100 consejeros, tienen pues varios rubros, ¿no? Estuve revisando la información del sector privado, agroalimentario, logístico, servicio de transporte, etcétera, etcétera. O sea, especialistas en cada área están en cada rubro. Exacto, son 10 sectores los que están representados, como bien lo decías, el privado productivo, el sector agroalimentario. Por ejemplo, tenemos presidentes de cámaras, ya lo decíamos hace un momento, tenemos al presidente de APEAM, de los aguacateros, el presidente de los limoneros del país, el director de Aneberris, pero también tenemos líderes sindicales, tenemos líderes de enfermeras, tenemos migrantes, tanto que residen en México como que están en Estados Unidos, personas de las universidades, del sector educativo, tenemos pueblos originarios, la presidenta de Santa Cruz Tanaco, el jefe de tenencia Surumútaro, por ejemplo. O sea que las, digamos, discusiones se ponen buenas, porque veo que tiene Consejo Interreligioso de Michoacán, sector ambiental, cada quien con su punto de vista. Imagínate, Víctor, en una mesa tener al arzobispo de Morelia o al líder de los cristianos, a Juan Speaker, de la Iglesia Más Vida, sentado en una mesa con líderes de la comunidad LGBT o feministas. Claro. Y fíjate que al principio parecía que este iba a ser un escenario muy complicado. Pero decidimos que en la primera etapa, en vez de construir agendas de trabajo, lo que tendríamos que construir era robustecer la vida interna y el pegamento que provocara que trabajáramos como equipo. Sí, claro. Y entonces, en vez de decir, oye, ¿cuál es lo que tú quieres hacer? Lo primero que hicimos es decir, oye, ¿cuáles son los valores que te caracterizan o que te gustaría que en Michoacán nos caractericen? Y entonces empezaron a surgir en la conversación temas como inclusión, solidaridad, empatía, innovación, etc. Y nos dimos cuenta que ahí no había diferencias, todos estábamos de acuerdo. La conceptualización de estos valores nos permitió después trazar ideas con diálogos, con discusiones, donde lo primero es que hay respeto. Si hay respeto, hay diálogo. Si hay diálogo, se genera confianza. Y si hay confianza, se pueden hacer muchísimas cosas, Víctor. Entonces, en un equipo, porque así nos sentimos, un gran equipo tan heterogéneo, la participación de todos es fundamental, es valiosa y ayuda a cristalizar las acciones que hemos llevado a cabo pues, en el último año. Y todo lo que ahí se aterriza, todos los acuerdos que tiene SESMIC con 100 consejeros en diversos sectores, ¿cómo hacerle para vincularlo con la sociedad? O sea, que lo que ustedes están realizando pues se vea reflejado en la sociedad y quizá en el ámbito político, en iniciativas de ley, porque entiendo que están realizando foros. Pues estamos haciendo muchas cosas. Mira, hace algunos meses presentamos un documento al cual le llamamos Acciones que Trascienden. Estos son 50 acciones que decidimos poner en marcha, de las cuales a la fecha, esto tiene prácticamente 3 meses que lo presentamos, 4 meses. A la fecha hemos puesto en marcha 27 de estas acciones. Algunas ya prácticamente las concluimos o están concluidas. Te voy a nombrar algunas. Por ejemplo, tuvimos una reunión con el fiscal del Estado y entonces el fiscal nos decía, oye, tengo un problema muy grave porque la Fiscalía de Michoacán tiene prácticamente la tercera parte de los recursos que tiene la Fiscalía de Guanajuato. Y tenemos poblaciones muy similares. Y esto me lleva a que un grupo de las personas que trabajan en la Fiscalía no tengan la capacitación en habilidades blandas o en elementos de desarrollo humano, que cuando yo hago las promociones para que asuman otros roles que requieren liderazgo, requieren otros elementos, pues no se puedan hacer de la mejor forma posible. Y entonces la presidenta de la Comisión de Educación, la doctora Natalia Salinas, a quien le mando un saludo, rectora de la UNIVA en La Piedad, me dijo, oye Lalo, ¿qué te parece si buscamos a las universidades, a varias de las universidades? En este proyecto participaron 10 universidades y les decimos que cada una done un módulo para capacitar al personal de la Fiscalía.
Y entonces construimos un programa de 11 módulos que iban desde manejo del estrés, equipos eficientes, gestión del cambio, cómo introduces cambios en instituciones. Elementos de estas características, atención al cliente, por ejemplo, Víctor, claro, que pareciera que luego en el gobierno no se interiorizan. Afuera en las empresas, en el sector privado, es todo el tiempo esto, cómo mejoras en estos indicadores, y pareciera que en el gobierno no. Y entonces se hizo un programa interesantísimo. Lo más que a mí me entusiasma es que los rectores lo abrazaron con tal nivel de compromiso que ellos fueron los ponentes de cada uno de los temas. El rector Jesús Vivanco de la UNLA nos dio esta plática de gestión del cambio. Randall Coffey del TEC de Monterrey, aquí en Morelia, una súper charla, igual que Natalia Salinas. Es decir, el nivel de compromiso fue el rector de la Universidad de Morelia, de la UDEM, Pedro. La verdad es que un tema increíble, utilizando logoterapia para el control de las emociones y el manejo de las emociones. Imagínate las primeras reuniones, cuando llegamos con estos estereotipos formados de quiénes son los perfiles de la fiscalía y quiénes los de las universidades. Se cortaba con cuchillo el aire de la tensión que había, y acabamos en un compañerismo y en un entendimiento de que todos quienes actúan en cualquier institución son personas y requieren de desarrollarse, de comprenderse, de desahogarse, de buscar mecanismos de crecimiento personal. Y entonces la verdad es que al final pues todos quedamos muy satisfechos, quedamos muy contentos. Cuando fue la graduación, más de 300 personas tomaron el curso, Víctor. ¿De ahí de la fiscalía? De la fiscalía. Hay que reconocer al fiscal Adrián López Solís por su apertura. Sí. Por querer construir de la mano de la ciudadanía y encontrar soluciones a estos temas. Bueno, ahora los propios agentes de la Fiscalía están pidiendo que se dé una continuidad, que sigamos en cursos de este tipo. La gente quiere tener herramientas para desempeñar mejor sus labores. Entonces, pues esto es lo que nos va ayudando a recuperar la paz y tranquilidad. A mí no me toca ir a detener a un delincuente o eso le toca a otros, pero claro que puedo ayudar a que nuestras instituciones estén mejor capacitadas, y también puede ayudar a ser parte de estar con ellos y supervisarlos, y que eso también encauce hacia escenarios positivos las cosas. Porque en la IP, tenemos que ir a pausa, pero lo que mencionaste ahorita, en la iniciativa privada, esa famosa frase de cliente siempre tiene la razón, jamás se aplica en el gobierno. Nunca he escuchado yo que digan el usuario. Claro. Siempre tiene, no. Y entonces imagínate la gestión. Sí, claro. Vamos a tomar otra pregunta de este. ¿Otra o otras dos? Dos, de una vez dos. Órale. Venga. Me las pusiste así. Ándale, así ya listo para tomar dos preguntas. Vamos a ver. Vamos a hacerle primero formularle 3 críticas sinceras al gobierno federal, o vamos a llamarle áreas de oportunidad. Después de la pausa, tenemos que hablar con Lalo Orihuela. Regresamos. Formas de contacto: WhatsApp 44 36 87 34 99. Facebook www.facebook.com/Grupo Mármor. Twitter @Grupo_Mármor. Tenemos que hablar. Ir a hacer ejercicio, mi peor pesadilla. Feliz Noche de Muertos. Feliz Noche de Muertos. 91.5 FM. Marcando tendencia. De regreso, porque la entrevista a fondo
continúa. Y continuamos con Eduardo Orihuela Estefan, Lalo Orihuela, ya no sé hace cuánto nos conocemos, Lalo, será 10, 15, 20 años, no sé, pero cuando eras diputado, bueno, ha sido 2 veces, ¿no? 2 veces me ha tocado. Y bueno, hemos estado entrevistando ahí, lo hemos invitado a mesas y entrevistas a Lalo Orihuela. Y bueno, pues 3 críticas, dice el polígrafo indiscreto, al gobierno federal o áreas de oportunidad, porque sabemos que todo es perfectible. Pero cuando se corrige a tiempo, enhorabuena, pero cuando no, Lalo, y se sigue cometiendo o tropezando con la misma piedra 1, 2, 3, 4, 5 veces, porque hay gobernantes que no aprenden. Estoy hablando en general, o funcionarios públicos que no aprenden, y otras personas que sí corrigen a tiempo y enderezan, digamos, sus actividades o políticas públicas que deben de ser eficientes a beneficio de la ciudadanía. Contestando esta pregunta. Mira, yo te diría las 3 que siento más cercanas, sí. O que me duelen. La primera sería en esta agenda de igualdad que hoy lamentablemente pareciera de oídos sordos por parte del gobierno, sí. Donde sobre todo el tema de abatir o desaparecer la violencia contra las mujeres, Híjole. Pareciera que no hay mucha profundidad, hay oídos sordos. Somos un país ultraviolento en este sentido. Hemos normalizado la violencia contra las mujeres y esto nos debería de preocupar y de doler a todos. Hace unos días, el sábado pasado, como tú lo sabes, fue el Día Internacional en contra de la violencia contra las mujeres. Y pues de repente pareciera que se dan estos casos y lo recuperamos. Pero esto debería ser una agenda transversal y de las más poderosas. Si no eliminamos la violencia de género y la violencia contra las mujeres, lamentablemente este país no podrá construir una sociedad justa, una sociedad libre, una sociedad que promueva las oportunidades para todos. Yo te diría que esto aquí creo que hay todavía un tramo muy grande que se tiene que recorrer y cosas muy profundas que se tienen que hacer, donde yo les envío mi solidaridad a todas las mujeres y mi compromiso. Sí. Yo tengo 2 hijas, una esposa, madre, hermana, con quienes me duele cada vez que escucho que hay violencia en contra de las mujeres. Ese es uno. Ese sería el primero. El segundo, creo que hay un problema muy grave de atención en los servicios médicos. Hijo. El desabasto de medicinas golpea sobre todo en el sector público a la gente que menos tiene. Quien tiene capacidad de irse a atender a un hospital privado o tiene la oportunidad o la posibilidad económica de conseguir los medicamentos por su propia vía, pues tiene otras características. Claro. Pero cuando el sector salud tiene desabasto y tiene incapacidad en la atención, lastima a la gente que menos tiene. Y además de que la lastima, la deteriora su patrimonio de forma brutal. Alguien que tiene una enfermedad y que no se le puede dar la atención, pues lo que acaba sucediendo es que vende su casita o vende su coche o pide prestado y acaba en un ciclo que es complejísimo. Entonces, tanto en el tema del equilibrio social como en las necesidades fundamentales y los derechos humanos, el acceso a la salud es uno de los temas centrales y creo que aquí pues hoy tenemos un escenario que debería de mejorarse, debería todos los días de encontrarse soluciones para garantizar la atención médica y el acceso a los medicamentos a las personas. Ambos. Reconocer a todos los doctores, enfermeras y trabajadores que aún en condiciones complejas, ahí están, muchos dieron la vida en la pandemia a través del COVID y que se la jugaron y se la siguen jugando todos los días, aún en condiciones complicadas. Y la tercera, pues lo que hablamos hace rato, la desatención al sector primario. Okay. México es un país que es rural, aunque la gran parte de la población está en zonas urbanas, sí. Más del 65% de la población, si no me equivoco, o más, creo que el 70% de la población está en zonas urbanas. La realidad es que nuestro país tiene una vocación agropecuaria, o sea, si tú vas a Uruapan o a Zamora o a Apatzingán, pues son zonas urbanas, pero su dinámica económica está profundamente ligada a la producción de las berries, del aguacate o del limón. Y si tú vas al oriente, a Zitácuaro, pues está muy ligada a la producción de la guayaba. Claro. Entonces, aunque vivimos en centros urbanos,
La dinámica de muchas de nuestras poblaciones está ligada a la producción agropecuaria. Si el campo crece, se desarrolla y mejora, se desarrolla toda la población. Hace algunos días en una plática con un personaje que decía que pues era lamentable que Michoacán tuviera esta gran potencia en el sector primario, yo le decía, pero ¿cómo se puede ver así? Al revés. Ser una gran potencia del sector primario es la base y es la plataforma para crecer en el resto de los sectores. Si tú reflexionas, pues ¿cuál es el estado con el PIB más alto agropecuario de Estados Unidos? California. Sí, es el estado que más tecnología genera, es el estado que más avance y desarrollo tiene, es una de las economías más grandes del mundo. Entonces, si fuera un país California, o sea, solito, no, porque no pertenece a Estados Unidos, sería, no sé, en el top 3 o top 5. Sí. Entonces, a ver, lo que nosotros tenemos es un gran patrimonio y es una gran plataforma. ¿Qué necesitamos? Generar políticas agroindustriales que nos permitan que Michoacán no sea el lugar 26 o 27 en la agroindustria. Víctor, imagínate qué falta de visión, que tengamos todo esto y se vaya a Guanajuato, a Jalisco, a Querétaro, a industrializarse. Sí. Entonces, lo que nos hace falta es generar valor, encadenarnos, generar tracción y que esto provoque mejores ingresos, mejores salarios, que genere que la gente gane más por su trabajo. Entonces es obligada a la siguiente pregunta. Ya hiciste las 3 críticas abiertamente. Entonces, este apoyo al sector empresarial o al campo mexicano es pura simulación actualmente. Bueno, no sé si sea simulación, pero lo que sí tengo claro es que es insuficiente. Hoy en día lo que vemos es un sector que, además, el cambio climático, que esto es una realidad, ha puesto en severos aprietos a los productores. Por ejemplo, la sequía que vivimos para la producción de granos en la producción de otoño-invierno, pues va a dejar una cosecha muy disminuida. Se prevé por problemas hídricos que el próximo año se disminuya prácticamente en 10% la superficie nacional destinada a la producción agroalimentaria. Entonces, imagínate, Víctor, estamos teniendo problemas complejos y necesitamos respuestas inmediatas. ¿A qué me refiero? Mejor uso del agua, mucho mayor inversión para tratamiento, para saneamiento de aguas, que permita destinar mucha del agua que hoy se va al campo, se pueda sanear, esa se utilice para el campo y entonces las ciudades tengan disponibilidad y de esa forma podamos cubrir la demanda que existe en las zonas urbanas. Me llamó la atención, es Eduardo Orihuela, si usted nos escucha a través de la radio 91.5, Eduardo Orihuela Estefan, y si nos ve a través de las plataformas digitales, estamos platicando con él. En usted y yo tenemos que hablar. Me llamó la atención, Lalo, que no mencionaste el tema de inseguridad, porque en meses anteriores muchos de los productores estuvieron denunciando pues que son objeto a ver, yo ese lo daba ya por sentado, amigo. Sí, la crisis de seguridad que vivimos en este país a todos nos tiene alarmados. Creo que en un estado como Michoacán, pues esta tendría que ser la primer tarea. Sin paz y tranquilidad es difícil que se puedan promover el resto de los derechos. O sea, las libertades se acotan, el ejercicio de tus derechos pues se ve restringido y bueno, pues ahí ya entramos en el deterioro de prácticamente todos los aspectos. Entonces sí, sin duda alguna el número 1 es recuperar la paz y tranquilidad. El Estado está en una ola hiperviolenta, el país está en un escenario hiperviolento que yo creo que hay que recuperar a través de acciones en muchas dimensiones, no solo de combate frontal, sino de buscar elementos para construir o para sustituir el tejido social que actualmente tenemos, que lamentablemente tiene una serie de antivalores que responden a intereses perversos que hoy pues encuentran un caldo de cultivo para el desarrollo de las actividades ilícitas o criminales. 2 preguntas antes de leerte la segunda, que el polígrafo indiscreto. Lalo, como SESMIC, ¿han platicado con el gobernador Bedoya? ¿Los ha recibido? ¿Ha estado, sí. Y segundo, ¿eres amigo de Bedoya? Sí, mira, a las 2 sí. Hay un diálogo profundo, hay un diálogo amplio, no solo con él, sino con todos los funcionarios. Lo primero que en el SESMIC tomamos como una causa era entender qué hace el gobierno.
para ver cómo podemos nosotros, desde la sociedad civil, esto no es un tema ni político ni partidista, sino es un tema de interés cívico y de interés de la sociedad, cómo mejoramos a nuestro Estado. Y entonces tuvimos una amplia conversación tanto con los funcionarios como con el gobernador. Le hemos presentado algunas ideas, estrategias, algunas se han asumido, otras no. Sí. Nosotros somos un órgano consultivo, pero al mismo tiempo desarrollamos tareas como la que te platicaba hace un rato, o hace algunas semanas con FIRA, con el Fideicomiso Instituido en Relación a la Agricultura, que es un fondo que opera Banco de México, sí, y que es uno de los organismos más importantes para capitalizar al sector primario. De ahí se presta dinero para que la banca dé créditos al sector primario. Sí. Hicimos un mapeo de redes de Michoacán. A ver, si nuestro estado es el principal productor en valor de este país, lo primero es que tendrías o deberíamos tener un mapeo de redes muy claro para decir, oye, en este sector, en el limonero, la red se puede fortalecer si encadenas estos elementos, si provocas inversión en estas áreas. Y bueno, pues eso nos daría una hoja de ruta, un mapa para desarrollar económicamente distintas regiones del estado. Entonces, fíjate que con FIRA hicimos esto, ya los documentos prácticamente están terminados y estamos pues en la ruta de presentárselos al gobierno para decirles, les queremos entregar esto. Okay. Queremos que tengan información suficiente, clara, objetiva y puntual de dónde se pueden tomar acciones que detonen o fortalezcan las cadenas de valor que actualmente tenemos. Entonces, estamos haciendo cosas en muchas dimensiones en el SESMIC que son positivas para el Estado y donde reconocer la apertura del gobernador Bedoya, pues para escucharnos, para juntar a los funcionarios y para promover un diálogo amplio. Bien, tenemos que ir al corte antes la pregunta. De todas maneras saca otra de las preguntas, una nada más, porque aquí se nos quedó en el Twitter. Bueno, y me preguntaste que si era mi amigo. Sí, es mi amigo, sí. Fuimos compañeros diputados. Ahí es. Sí, somos buenos amigos. Personajes que admiras en lo familiar y en lo general, es la primera pregunta. Y la segunda, ¿es un adiós a cualquier aspiración política por parte de Lalo Orihuela en el futuro? Después de la pausa, usted y yo tenemos que hablar con Lalo Orihuela. En unos minutos regresamos con Tenemos que hablar. De regreso, porque la entrevista a fondo continúa. La charla, la plática con Eduardo Orihuela Estefan, presidente de SESMIC. ¿Dónde naciste tú? ¿En Zitácuaro? En Zitácuaro, sí. Soy orgullosísimo zitacuarense. Una vez me invitó un mezcal, no me acuerdo, hace ya un buen rato. ¿También eres productor de mezcal o el mezcal de la región? No, nosotros tomamos el famoso mezcal de Cihuaquio, que es la zona colindante con Guerrero, sí. En Altamirano, buenísimo, un poco arriba, que es un mezcal de mucha calidad. Ya, algún día iremos a grabar una entrevista allá, en el oriente michoacano. Hablar de mezcal. Sí, con el mezcal de Cihuaquio. Personajes que admiras en lo familiar y en lo general, ¿y por qué? Bueno, sin duda alguna, tanto a mi papá como a mi mamá han sido figuras muy importantes. De parte de mi padre, el empuje, el valor, esa visión íntegra, honorable y firme. Y del lado de mi mamá, pues es una persona amorosa, atenta, que siempre nos inculcó el valor de la familia. Sí. Entonces,
Y fuera de eso, fíjate que yo tengo me gusta mucho leer temas de Winston Churchill. Ajá. Me parece un hombre extraordinario, que en los momentos más complejos tuvo el valor, la visión y la inteligencia para sacar pues adelante a su país, pero además un parlamentario inteligentísimo con una capacidad de respuesta increíble, ¿no? Esta cantidad de anécdotas que hay de sus diálogos en el Parlamento. Creo que también aquí en Michoacán pues tenemos grandes personajes que nos ilustran al respecto pues de situaciones como estas. Morelos, cómo pudiéramos desdeñarlo, pero también López Rayón en Zitácuaro, bueno, en Tlalpujahua, sí. pero que en Zitácuaro acaba estableciendo la Suprema Junta Nacional Americana. Y esto es algo que poca gente reconoce. Todos tenemos claro que el Congreso surge primero en el Congreso de Anáhuac y luego en Apatzingán. Sí. El Poder Judicial surge en Ario de Rosales y nadie tiene claro dónde surge el Ejecutivo. Sí. El Ejecutivo surge en la Suprema Junta Nacional Americana, sí. que se instala en Zitácuaro, en un gobierno tripartita. 3 personas integraban la Junta y era un ejecutivo de esa época que convoca López Rayón. Entonces imagínate el personaje que fue en esa época. La aportación de Michoacán al país es increíble, ¿eh? Hemos sido vanguardia y hemos estado siempre al frente en todos los momentos clave, cumbre de los cambios del país. De la historia. Adiós a cualquier aspiración política después de tu renuncia al PRI. No, pues lo que hacemos en el CESMICH intenta enfocarse a los ámbitos políticos. Hoy en la vida partidista yo prefiero quedarme un poco al margen, sí. pero a mí me apasiona este tipo de circunstancias, me gusta lo que hago. Me gusta lo que hago en las distintas dinámicas, porque sigo siendo productor del campo y eso me apasiona. Mañana, de hecho, voy a darme una vuelta para ver cómo van las cosas. Okay. Estaremos en Zitácuaro porque paso a echarle un ojo a la huerta y al mismo tiempo vamos a un foro que estamos realizando en conjunto con el Instituto Electoral de Michoacán. Ajá, platícanos. Que son unos foros bien interesantes. Mira, el modelo democrático en este país es prácticamente unidireccional. ¿A qué me refiero con esto? A que los candidatos durante todo el proceso son los que tienen la voz y son los que ofrecen o los que plantean cuál será su plataforma y sus propuestas. Y la ciudadanía es donde toma el papel activo, pues va y vota por alguno. Sí. Hoy, y reconocer al Instituto Electoral de Michoacán, a Nacho Hurtado y a todos los consejeros, les planteamos esta idea para realizar una serie de foros donde la ciudadanía exprese cuáles son sus anhelos, su visión, las cosas que les interesan. Y que entonces el modelo democrático se vuelva mucho más de democracia participativa y bidireccional, donde los ciudadanos puedan decir, oye, a mí me interesa que aquí en La Piedad suceda esto, o que en Zitácuaro, o me interesa que en el Estado veo este problema en el país. Y que entonces la ciudadanía le pueda entregar al IEM todas estas ideas, propuestas, interrogantes, porque también en los foros han surgido preguntas de ciudadanos al respecto de temáticas específicas. Que los que sean candidatos a diputados me digan cómo van a resolver el problema de tal aspecto jurídico. Que quien viene a ser candidato a presidente municipal me diga cómo va a arreglar el basurero. O cualquier cosa que sea de las problemáticas, desde lo más específico y local hasta lo que puede ser de orden más colectivo o general. Y entonces hemos llevado a cabo 4 foros ya, uno en Morelia, en Apatzingán, en La Piedad y en Pátzcuaro. En Pátzcuaro el foro fue destinado a las comunidades originarias, muy interesante. La verdad es que estamos muy contentos porque hay más de 700 personas que han participado en los foros, que han llevado ahí su voz y que han planteado pues alguna idea, propuesta o preocupación. Y tenemos 471 propuestas. Caray. Además de esto tenemos una plataforma que es www.propuestasmichoacán.com, donde la ciudadanía, cualquiera que nos esté escuchando ahorita, se puede meter. Le va a aparecer un mecanismo muy fácil, ingresas tu CURP,
que está en tu credencial de elector, ahí la puedes encontrar. Sí. Ingresas tu CURP y te habilita para que registres una propuesta. Okay. Y esto a su vez nos permite que cualquier personaje, sin importar si está cerca de uno de los lugares donde se llevan a cabo los foros, pueda participar y pueda decir qué aspira, qué le gusta. Al final todas estas propuestas las va a recuperar el IEM y se las va a entregar a los partidos políticos y a todos los candidatos. Okay. Para que ellos sepan o tengan un termostato de qué está pasando en Michoacán. Por ejemplo, en Apatzingán, pues sin duda alguna ha surgido el tema de la extorsión, de la preocupación por la inseguridad. En La Piedad, temas muy vinculados al desarrollo económico, a la pujanza y a cómo fortalecer el campo. Y así aquí en Morelia, temas muy interesantes de feminismo, de equidad de género, cuestiones que tienen que ver con derechos sociales, temas de salud. Entonces, pues ¿Ya le hicieron la chamba a los candidatos? Bueno, a los que vayan a ser candidatos. Pues la verdad lo que queremos hacer es la chamba de la ciudadanía, que es expresar y que al final quienes lleguen tengan claridad de cuáles son los temas que nos interesan a los ciudadanos. Cada región tiene sus propias problemáticas, por supuesto. Claro. Y tenemos el día de mañana, foro en Zitácuaro. Okay. Tendremos el 7 de diciembre en Casa Apeam en Uruapan, otro foro a las 12 de la mañana. Y luego tendremos en Lázaro Cárdenas el 14 en el Tecnológico de Lázaro Cárdenas y cerraremos el día 18 de diciembre aquí en Morelia, en el CESMICH, con un foro para migrantes. El 18 es el Día Internacional del Migrante. Okay. Y queremos celebrarlo en una reunión que sea productiva, que sea de trabajo y que nos permita construir pues una plataforma de toda esta gente a la cual le debemos muchísimo. Hay que reconocerle su esfuerzo, su trabajo y su compromiso con Michoacán. Más preguntas porque estamos ¿cuánto tenemos, Fer? Unos 5 minutitos todavía, ¿verdad? 2, más o menos ahí. Vamos a ver qué dice esta pregunta del polígrafo indiscreto. Ándale, ¿debería haber exgobernadores de Michoacán tras las rejas? Pues si cometieron algún delito, sí, y yo sí creo que hay gente que hoy, pues al menos está cuestionada en su honorabilidad y en su desempeño. Yo creo que cada día la transparencia y la rendición de cuentas en este Estado tendría que establecerse, porque en la medida que se agote la impunidad, pues el Estado va a recuperar el Estado de Derecho. ¿Cuál es la diferencia principal del CESMICH con otros organismos? Pues la principal es que es autónomo, que es incluyente, y te diría hoy que una de las aspiraciones más grandes es que sea confiable. Okay. Que esa es una palabra bien interesante. Hoy en Michoacán la confianza está deteriorada hacia todos los actores. Y entonces la aspiración del CESMICH es que la ciudadanía confíe en nosotros para ser el canal eficiente que construya las respuestas a través de los actores responsables. Lalo, sabemos que estás dedicado al 100% en el CESMICH y tus asuntos ahora sí que del campo, de las berries, y vas a dar una vuelta a la huerta. Pero, ¿a ti te gustaría en algún momento de tu vida gobernar Michoacán? Sí, sin duda alguna. Es una aspiración que me encantaría. Sería una gran responsabilidad, un honor. Pero además creo que hay un gran número de michoacanos, de personas talentosas, que yo creo que además es lo que se requiere, un gran equipo, no solo una persona, sino tener un equipo robusto, un equipo capaz, un equipo honorable, un equipo sólido. Y he tenido, pues a lo largo de mi vida, la oportunidad de convivir, de colaborar y de construir con muchas personas que estoy seguro que harían grandes transformaciones, grandes cosas por este estado que le urgen. A Michoacán clama por recuperar la paz y tranquilidad, por generar desarrollo económico que mejore la calidad de vida de las personas, por mejorar nuestra educación en un compromiso integral de profesores, padres de familia, alumnos, la sociedad civil. No podemos pensar en tener desarrollo económico si la educación no es la base para tener personas cada día mejor calificadas. Entonces, Víctor, creo que hay grandes tareas. Me encantaría, creo que esto es un tema
que se tiene que construir y se tiene que seguir desarrollando, pero también soy un convencido de que solo con el ejemplo uno puede predicar. Y hoy con el SESMICH lo que estamos mostrando es que hay capacidad de convocar, de vincular, de generar equipos de trabajo, pues que nos ayuden a resolver los problemas. Hacer equipo, qué importante, porque no tienes que ser un todólogo, pero por lo menos debes de saber ser, no jefe, líder, vaya. La última pregunta, quedan dos de este polígrafo indiscreto. Aún tenemos tiempo de formular estos cuestionamientos. A Lalo Orihuela, ¿vas a votar el próximo 2 de junio? No te pregunto por quién, pero sí vas a votar. Y le diría a todos los ciudadanos que salgan y lo hagan. No podemos exigir o no podemos recriminar a quien nos gobierna si no participamos en la votación. Okay. Yo creo que esto es un derecho que tenemos, pero deberíamos todos de entender la responsabilidad que hay atrás de ir a emitir un voto. El 2 de junio del 2024, vaya elección. En otro momento platicaremos de eso. Sí. Creo que algo abordaste de esta última pregunta del polígrafo indiscreto, pero de manera somera, ¿estás decepcionado de plano de los partidos políticos? Pues sin duda alguna, hoy creo que han perdido la vinculación con la sociedad. O sea, yo hoy veo a la gente más agrupándose en torno a sus intereses. Por ejemplo, te diría yo, hoy es más fácil que los animalistas o que la gente que tiene estos intereses haga una marcha relevante en la Madero a que la convoque un partido político. Es más fácil que las mujeres o las feministas se agreguen en las marchas que realizan a que las que convocan los partidos políticos. El Pride de Morelia juntó a ¿cuántas personas? 50,000, 60,000. Hoy los partidos políticos han perdido esta capacidad de convocar. Y lo han perdido porque pues la sociedad está encontrando liderazgos para abanderar sus cosas de forma endógena, o sea, lo está haciendo por sí mismo. Yo creo que al final el objetivo que se persigue es que todos estos, pues estas metas, estos elementos que la sociedad quiere, se deben de construir en conjunto y debemos de fortalecerlos, de robustecerlos, de mejorar las condiciones. Entonces, pues la verdad es que hoy yo veo a una sociedad que está rebasando a los partidos políticos y que lamentablemente, pues a los partidos los veo en un debate o en un choque permanente, pues, por puras decisiones políticas y por elementos que a la ciudadanía no les interesa. La ciudadanía está buscando que se debatan y se discutan otros temas, mientras los líderes políticos están enfrascados en cuestiones que yo te diría al menos son estériles para la ciudadanía. Caray. Lalo Orihuela, estamos prácticamente cerrando este espacio, pero sí hay un momento para que nos comentes a la gente que, diga, me interesó SESMICH, creo que yo puedo participar o puedo abonar con mis propuestas. La gente que esté interesada, sabemos que ya tienen 100 consejeros, pero ¿qué debe de hacer para hacer llegar a ustedes sus propuestas? Acercarse con nosotros. Las oficinas están siempre abiertas, estamos aquí prácticamente a un costado de Seconexpo, sobre Avenida Camelinas. Ahí están las oficinas físicas. Están estrenando, ¿no? Hace pues ya casi un año vamos a tener en las oficinas. Vamos, yo creo que como para 8 o 9 meses. También los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, que nos contacten a través de ellas si no quieren ir físicamente. www.sesmich.org es nuestra página de internet. Nos pueden encontrar en Facebook como Consejo Económico y Social de Michoacán o como SESMICH. Nos pueden encontrar en Twitter, @SESMICH_, también en Instagram, SESMICH_. La verdad es que pues los invitamos a todos. El Consejo es realmente potente en función de los ciudadanos y de representar a los ciudadanos. Hace algunos días se acercaron unos jóvenes que nos decían, oye Lalo, queremos recuperar el Consejo Estatal de la Juventud, que es un órgano de consulta para que el gobierno le pregunte a los jóvenes pues si las políticas públicas y los instrumentos que se están ejerciendo están teniendo la profundidad o los alcances necesarios. Tiene 10 años o más de 10 años que no se ha instalado el Consejo.
Entonces hicimos una iniciativa de ley con ellos, la llevamos al Congreso y más de 200 jóvenes asistieron al Congreso a decir, oigan diputados, queremos que esto avance. Lo que estamos haciendo nosotros es, estos chavos lo que querían era el espacio. Claro. Y nosotros pues ayudamos a coordinar las cosas, a que el Congreso lo reciba y eventualmente que se logre lo que ellos quieren. Bien, Lalo, se nos acaba el tiempo. Es un gusto platicar contigo. Es Eduardo Orihuela Estefanes, presidente de SESMIC, aquí, por supuesto, en esta entidad. Te agradezco y estaremos dando seguimiento a los foros y a las actividades de este organismo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Víctor. Un saludo a todo el auditorio. El polígrafo indiscreto nos agotó a los dos. Sí, ya me anda quitando la chamba. No, qué bonito programa y la verdad uno disfruta mucho tener estas oportunidades. Gracias a ti y a Grupo Marmor por estar acá. Gracias a nombre, por supuesto, de Fer Cadena en la producción de video. Gracias a todos los compañeros en la producción de Usted y Yo Tenemos que Hablar. A nombre de la señora Lupita Morales, presidenta del Grupo Marmor Multimedia, muchas gracias. Recuerde que cada jueves a las 19 horas, Usted y Yo Tenemos que Hablar. Finalizamos por el día de hoy, pero quedamos al pendiente, porque usted y yo tenemos que hablar. Tenemos que hablar.